Proceso de control, medición, comparación y toma de acciones. El proceso de control es el procedimiento de 3 pasos cuya finalidad va a ser la de medir el desempeño real, compararlo contra un estándar y poner en práctica las acciones a nivel gerencial que son necesarias para poder corregir las desviaciones o errores de adecuación que pudieran presentarse. El proceso de control da por sentado que ya existen normas de desempeño y de hecho así es, porque estas son las metas específicas que se van a establecer durante el proceso de planeación. Son escasos aquellos intentos de implementación de la gestión de procesos desde el proceso de planeación y que generalmente son usados como herramientas de mejora. Se ha detectado el predominio de una visión operativa y no de un enfoque estratégico, lo cual va a limitar de alguna manera el control y la evaluación sistemática de los objetivos. Por eso es muy importante tener en cuenta lo siguiente en relación a quienes aplican el proceso de control y evaluación en los sistemas de información. El 88% de las personas que lo llevan a cabo tienen diseñada su estrategia. Solo el 27% tiene su estrategia implementada, es decir, la planearon, la diseñaron y la llevaron a cabo. Solo el 15% tiene un sistema de control sobre esta estrategia, pero solo 2 van a tener un sistema informativo que soporte la estrategia trazada, es decir, solamente 2 de estos estrategas van a llevar a cabo un proceso de control. Y entonces, para poder lograr estas metas y objetivos gracias al control, debemos entender lo siguiente. Primero, que las metas y los objetivos son de diversas índoles, organizacionales, departamentales, individuales, entre otros. Primero, se debe llevar a cabo la medición del desempeño real de lo que se lleva a cabo, la comparación del desempeño real contra un estándar y finalmente la implementación de estas acciones para poder llevar a cabo su mejora. Vamos a analizar los 3 pasos. Paso número 1. Medición del desempeño real. Para poder determinar cuál es el nivel real del desempeño, lo que nosotros vamos a hacer es obtener información al respecto. Por consiguiente, el paso número 1 del proceso de control, por supuesto que es la medición. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues se van a emplear uno de 4 métodos para poder medir el nivel de desempeño real e informar sobre cuál es el nivel. Puede ser la observación, los reportes estadísticos, los reportes orales o los reportes escritos. Generalmente se llegan a emplear una combinación, ya sea a lo mejor un reporte escrito con un reporte oral o un reporte estadístico con un reporte oral, etc. ¿Qué es lo que se va a medir? Bueno, pues el interés por el cliente como una medida relevante del desempeño y también se debe evaluar y elegir aquellos criterios que sean adecuados para poder evitar problemas o confusiones dentro de la retroalimentación. Por eso es muy fácil identificar cuáles son los datos más importantes a utilizar dentro de los sistemas de información. Hay varias fuentes de información que nos permiten medir el desempeño. Hay ventajas y desventajas de estos. Dentro de estas fuentes vamos a encontrar la observación personal, los reportes estadísticos, los reportes orales y los reportes escritos. Dentro de las ventajas que tenemos, por ejemplo, con los reportes escritos, son que estos son exhaustivos, son formales, son fáciles de archivar y de volver a consultar. Su desventaja es que para llevarlos a cabo se requiere mucho tiempo. Reportes estadísticos. Su ventaja es que son fáciles de visualizar y son eficaces para mostrar relaciones. Su desventaja es que van a proporcionar información bastante limitada y van a ignorar factores que sean subjetivos. Observación personal. Dentro de las ventajas va a estar que genera conocimiento de primera mano, la información no va a pasar por un filtro, ofrece una atención intensiva de todas las actividades laborales, pero tiene unas desventajas.
va a estar sujeto a sesgos personales, demanda mucho tiempo y también llega a causar molestias entre los diferentes integrantes de la organización o los colaboradores. Y finalmente los reportes orales. Estos son una forma bastante rápida de obtener información y permiten obtener retroalimentación verbal y no verbal. Sin embargo, la información puede ser filtrada y tampoco no es posible documentar esta información. Puede ser que en algún momento sea información no fidedigna. Algunos criterios de control pueden utilizarse en cualquier situación administrativa. Por ejemplo, en las organizaciones se pueden incluir en su medición criterios de satisfacción de los empleados, tasa de rotación, ausentismo, gastos, presupuestos, medición, entre otros aspectos. En un restaurante de pizzas, bueno, pues se pueden emplear medidas como qué cantidad de pizzas se entregan en un día, cuál es el tiempo promedio para entregar una pizza, si se dan algunos cupones de descuento, cuáles son realmente utilizados por los clientes, etcétera. Y por su parte, si tenemos, por ejemplo, un gerente de un organismo de gobierno, pues este puede usar parámetros como el número de solicitudes registradas por día, la cantidad de clientes que se atienden por hora, el tiempo promedio necesario para procesar una documentación. En general, es muy importante contemplar que los criterios de control se pueden utilizar en cualquier organización y en cualquier rubro en el que nos encontremos, ya sea laboral o académico. Por eso es importante su conocimiento. Paso número 2. Comparación del desempeño real contra el estándar. En este paso lo que se va a hacer es determinar la variación que va a existir entre el desempeño real y el estándar. Es posible de alguna manera esperar que se presente cierta variación en el desempeño de todas las actividades, pero es fundamental poder determinar un rango de variación que individualmente sea aceptable. Cualquier desviación en los sistemas de información fuera del rango establecido va a demandar atención especial. Paso número 3. Implementación de acciones gerenciales. Estas pueden elegir entre 3 distintos cursos de acción. Puede ser no reaccionar, corregir el desempeño real o revisar los estándares. Dependiendo del tipo de problema que se esté enfrentando, bueno, pues se puede poner en práctica las diversas acciones correctivas. Por ejemplo, si la razón de las variaciones en el desempeño es un trabajo mal realizado, pues este se va a poder corregir mediante programas de capacitación, acciones disciplinarias, etc. Puede ser importante definir también entre lo que es una acción correctiva inmediata o una acción correctiva básica. Y estas son las siguientes. Acción correctiva inmediata. Busca solucionar los problemas de una sola vez para poder reencauzar de alguna manera el desempeño. Esto es, en cuanto nosotros lo detectamos, vamos a poder hacer la acción correctiva. Acción correctiva básica. Trata de determinar cómo y por qué se da la desviación del desempeño antes de poder corregir aquello que la causó. Es importante revisar el estándar porque se puede dar el caso que la variación sea resultado de un estándar que no es real, es decir, una meta que esté demasiado elevada o demasiado baja, que no cumple de alguna manera con el estándar. En tal situación, lo que se requiere es una acción correctiva, es el estándar, no el desempeño. Si el desempeño supera constantemente la meta, el gerente deberá evaluar si la meta es demasiado fácil o si necesita ser elevada. Por eso es muy importante tener en cuenta cuál es el desempeño que queremos lograr y cuál es el estándar que nosotros estamos estableciendo dentro de la misma planeación. Un ejemplo de esto es cuando se obtienen calificaciones bajas, los estudiantes están acostumbrados a justificarse especificando que el estándar es demasiado alto, en lugar de poder aceptar que su desempeño es inadecuado. Argumentan que los criterios de evaluación son irracionales. Cuando los vendedores no cumplen una cuota mensual, bueno, pues la defensa es que es imposible de cumplir. Lo importante es que si el desempeño no es el deseado, entonces hay que analizar otras posibles razones antes de poder echarle la culpa a lo que nosotros conocemos o establecimos como estándar. Las decisiones que se toman a partir del control se llaman decisiones gerenciales.
De ahí la importancia que tiene que nosotros estemos manejando todas nuestras habilidades gerenciales y una de esas habilidades es precisamente en la resolución de conflictos o resolución de problemas y en todo caso la toma de decisiones. Por eso debemos entender que debemos de tener primero establecidos los objetivos y el estándar de medición. Para poder medir el desempeño real necesitamos comparar el desempeño real con el estándar y entonces a partir de ahí tomar las decisiones. ¿El estándar se cumple, sí o no? Si se cumple, entonces no actuamos. Pero si no se cumple, entonces es importante decir, ok, la variación es aceptable, sí o no. Si es sí, no actuamos. Si es no, entonces nos preguntamos, ¿el estándar es aceptable? Sí o no. Sí, hay que identificar la causa de la variación y por lo tanto corregir el desempeño. Si el estándar no es aceptable, entonces hay que irnos y revisar el estándar y poder comenzar nuevamente.